Predicó contra el divorcio durante 30 años, y lo que descubrió en el ataúd de su esposa lo dejó sin palabras. El pastor Samuel era una autoridad respetada dentro de su iglesia y fuera de ella. Era considerado un pilar espiritual, un hombre firme y coherente con lo que predicaba. Sus sermones eran directos, sin rodeos, especialmente cuando hablaba del matrimonio. Para él, el divorcio era una rendición imperdonable del pacto delante de Dios. Durante décadas, repitió ese mensaje desde el púlpito con absoluta convicción. Muchos lo admiraban porque su propia vida parecía respaldar cada palabra que decía. 35 años casado con Elena, siempre juntos, siempre visibles como ejemplo. Ella estaba a su lado en cada servicio, sonriente, discreta y casi siempre en silencio. Nadie sospechó jamás que ese silencio escondía una carga tan profunda. Cuando Elena murió repentinamente, la noticia sacudió a toda la iglesia. La congregación entera se vistió de luto y acompañó a Samuel en su dolor. Samuel quedó devastado, vacío, como si una parte de su vida se hubiera apagado. Mientras preparaba la ropa de Elena para el funeral, revisó sus cosas personales. Fue entonces cuando encontró una pequeña caja de madera que nunca había visto. No era grande ni llamativa, pero algo en ella lo hizo detenerse. Al abrirla, encontró una sola cosa cuidadosamente doblada en su interior. Era una carta dirigida a él, escrita con la letra inconfundible de su esposa. En el momento en que comenzó a leer, el aire se le fue del pecho. Elena confesaba algo que él jamás había imaginado. Antes de conocerlo, ella había estado casada una vez. Un matrimonio breve, legalmente anulado y cerrado delante de Dios. Una historia pasada que nunca volvió a abrir hasta esa carta. Elena explicaba que el problema no era su pasado, sino su miedo. Miedo que nació después de escuchar los primeros sermones de Samuel sobre el divorcio. Miedo de decepcionarlo y de no ser la esposa perfecta que él predicaba. Miedo de perder al hombre que amaba profundamente. Por eso decidió guardar silencio y nunca decirle la verdad. Durante 35 años sirvió, amó, oró y acompañó su ministerio, pero lo hizo cargando una vergüenza que nunca se atrevió a confesar. Samuel dejó caer la carta y cayó de rodillas con ella apretada contra el pecho. En ese instante, entendió algo que jamás había visto desde el púlpito. La persona más herida por su dureza no estaba en la última fila del templo. Estaba durmiendo a su lado cada noche. Al día siguiente llegó el funeral con la iglesia completamente llena. Todos esperaban un mensaje firme, solemne y doctrinal, como siempre. Samuel subió al púlpito con el rostro cansado y la carta en la mano. Pero en lugar de predicar, hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a leer la carta completa de Elena frente a toda la congregación. Cada palabra cayó como un peso silencioso sobre el templo. El lugar quedó en absoluto silencio, roto solo por llantos contenidos. Cuando terminó de leer, Samuel levantó la mirada hacia la iglesia. Confesó que había predicado un matrimonio santo durante años, pero reconoció que no siempre había predicado una gracia santa. Dijo que defendió la verdad, pero muchas veces lo hizo sin misericordia. Admitió que su propia esposa nunca se sintió segura para ser totalmente honesta con él. Sus palabras ya no eran las de un maestro, sino las de un hombre quebrantado. Entonces declaró que el Evangelio no es para los impecables, sino para los rotos, los temerosos y los que cargan secretos. Afirmó que el amor verdadero no exige perfección. El amor verdadero ofrece refugio. Ese día Samuel no abandonó la fe. Ese día la entendió por primera vez en profundidad. Su iglesia comenzó a cambiar a partir de ese momento. Su mensaje dejó de ser solo firme y se volvió también compasivo. Personas que antes se sentían juzgadas comenzaron a regresar. Matrimonios rotos, vidas heridas y corazones temerosos volvieron a sentarse en los bancos. Samuel guardó la carta de Elena dentro de su Biblia, no como culpa, sino como recordatorio constante. Recordatorio de que la santidad no es ocultar el pasado, sino permitir que la gracia lo redima. Cada vez que predicaba,
Recordaba el silencio de su esposa. Recordaba el miedo que sus palabras habían sembrado sin querer. Y aprendió a medir la verdad con amor. Porque la verdad sin amor puede herir profundamente. Pero el amor, lleno de verdad, puede sanar por completo. A veces Dios no corrige desde lo público. A veces esconde la lección más dura en el lugar más íntimo. Lo hace para quebrar el orgullo sin destruir la fe, para enseñar que nadie se salva por parecer perfecto, sino por confiar lo suficiente como para ser vulnerable. Samuel entendió que el púlpito no lo había hecho sabio. El amor silencioso de Helena sí. Su ausencia se convirtió en su mayor enseñanza, y su carta, en su sermón más poderoso. La iglesia aprendió que juzgar es fácil, pero amar cuesta. Que la gracia no debilita la verdad, la completa. Que Dios no expone para humillar, sino para sanar. Y que ningún secreto es más grande que la misericordia divina. Porque la gracia de Dios siempre es mayor que nuestros pecados más profundos.